Porque, hermanos, la tibieza en la que nosotros estamos viviendo en este tiempo es una tibieza enfermiza. Es una tibieza que contamina. Es una tibieza que permea. Es como la levadura que va corrompiendo todo a su alrededor, hermano. La tibieza que nosotros estamos viviendo en este entonces, una tibieza tan perversa, tan tremenda. Y se los digo con conocimiento de causa, hermanos, de causa. No se necesita ser muy inteligente para ver, hermanos, que lo que la iglesia vive en este entonces es una tibieza tremendo. Contentos con estar sentados llenando cultos, pero no hay ningún celo, no hay ningún deseo por el Señor, no hay fuego interno del Espíritu Santo, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor de eso? Que eso es contagioso y enfermizo. Y yo había estado orando: Señor, yo te pido por favor, orando por mi propia alma, clamando por mi propia alma, abatido por mi propia alma, hermano, porque cuando usted mira al norte encuentra tibieza, porque cuando mira al sur encuentra tibieza, porque cuando mira al occidente encuentra tibieza, porque cuando mira al oriente encuentra tibieza. Por donde usted mire, hermano, encuentra tibieza. Cerca y lejos usted encuentra tibieza y tibieza por todos lados. Y yo: Señor, por favor. ¿Por qué, hermanos? Porque eso lo quiere arrastrar a uno, eso lo quiere arrastrar a uno, lo quiere arrastrar a uno. Mire, les digo algo: el enemigo siempre quiere adormecer las conciencias de sus cautivos, y él no tiene problema que incluso sus cautivos vayan a una iglesia con tal de que todavía estén cautivos. Por un lado, adormece las conciencias de los pecadores cuando los hace estar tranquilos, porque ellos repitieron una oración que les dio la entrada al cielo. Entonces ellos le abrieron su corazón a Jesús y ahora ellos están tranquilos. Eso lo tenemos por un lado. Pero por otro lado, adormece la conciencia de los pecadores cuando los hace estar tranquilos, porque ellos están en una iglesia que predica sana doctrina, que predica positivamente, que no dice herejías. O como me dijo un día un señor, es que ellos predican verso a verso. El diablo no tiene problema, hermano, con que te prediquen verso a verso. El diablo no tiene problemas que te prediquen sin herejías. El diablo no tiene problemas con que te prediquen expositivamente, con tal de que tú sigas dormido como el mundo lo está. Judas estuvo 3 años con el mejor predicador de todos los tiempos y seguía tan dormido como muchos otros. Hermano, no te sientas orgulloso simplemente porque estás en una congregación que no dice herejías. No te sientas orgulloso, hermano, porque estás en una congregación que te predicas positivamente. No te sientas orgulloso porque estás en una congregación que te predica verso a verso. Entonces, cuidado, hermano, de solo su gracia, que estés tranquilo, porque aquí tienes predicadores que enseñan la verdad. La pregunta es: ¿te has asegurado que esa verdad te ha asegurado una vida piadosa? ¿Te has asegurado de eso? Asegúrate de que cada mensaje que escuchas lo escuchas para ti. Asegúrate de que en todo este tiempo que has estado escuchando el mensaje, algo ha pasado en tu alma y corazón. No te refugies en un grupo de personas, refúgiate solo en Cristo. Aun si esta comunidad tuviera vestiduras blancas, ellas no te servirán, hermano. Tú necesitas el vestido de Cristo. Revisa tu vida si tiene las vestiduras de Cristo. Revisa tus afectos. Revisa tu obediencia al Señor. Si te das cuenta de que tus afectos aún son del mundo, aún sabiendo la voluntad de Dios, hermano, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, no lo has querido solucionar. No te engañes, tú estás en esta congregación local sentado, pero no haces parte de la congregación que está sentada con Cristo en los cielos. Mucho cuidado, hermanos. Hay muchos engañados así hoy. Hay muchos adormecidos, tranquilos, porque un día hicieron una oración de fe. Pero hay otra cantidad, tranquilos, porque están sentados en una colectividad que no reciben herejía. Y esa es su tranquilidad. Mi pregunta es, hermano, ¿te has percatado que la palabra de verdad que usted escucha ha hecho algo en tu vida? Que la palabra de verdad que tú escuchas ha afectado tu mente, tus emociones, tu voluntad. ¿O estás simplemente tranquilo porque estás en un lugar que predica buena palabra? Una vez más lo digo, asegúrate que la doctrina que recibes aquí
ha transformado tu vida, tus deseos, tus afectos, tus sueños. Si no es así, entonces yo te invito a que tiembles. Podrán engañar a muchos, podrán estar sentados en una iglesia, podrán hablar muy bonito delante de otros, pero yo los conozco en lo más interno y ustedes son unos tibios. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. No es cualquiera el que les está hablando, por eso se presenta como se presenta. El veredicto lo va a hacer el amén, el testigo fiel y el verdadero. Aquel que va a emitir un veredicto y les va a decir no porque le parezca o piense, sino porque así es, porque los conoce hasta sus entrañas. Y ese amén, ese que le dice así sea, les está diciendo ustedes son unos tibios y los voy a vomitar de mi boca. Cristo es digno de crédito. No solo Él es el testigo, sino que es un testigo fiel y verdadero. Todo lo que Él diga, usted y yo deberíamos creerlo. Lastimosamente, hermano, nosotros es duro muchas veces creer eso, y por eso quiero invitarte a algo. Quítate la imagen de tu padre diciendo cosas que nunca cumplió. Quítate la imagen de tu padre o madre cuando tú los engañabas y ellos te creían. Quítate la imagen de tu padre o profesores de colegio lanzando palabras al aire que tú estabas seguro que después no podían cumplir. No. Aquí no estamos ni ante nuestro papá, ni ante nuestra mamá. Le voy a tumbar los dientes y nunca pasó. Espera, irá que llegue y le voy a partir el palo en la espalda y nunca pasó. No, aquí estamos ante el testigo fiel y verdadero, el amén. Y Él dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. No, hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Roguemos al Señor para que por el poder de su Espíritu usted y yo creamos verdaderamente que Jesús, en quien usted y yo hemos depositado nuestra fe, es el testigo fiel y verdadero, que lo que dice así será y que anuncia el final desde el principio, hermanos. Es necesario que usted y yo empecemos a que nuestra alma sea invadida por ese sentimiento de que Jesús es el amén, el testigo fiel y el verdadero, y que cuando Él habla algo, no lo habla por hablar, ni por atemorizar, ni por generar miedo. No, hermanos, cuando Él habla, habla con veracidad, porque lo que dice, de cierto pasará. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno, ojalá fueras lo otro. Ojalá fueras frío o caliente. Cristo conoce las obras de esta iglesia. Lamentablemente, hermano, a diferencia de la iglesia de Filadelfia, las obras de Laodicea no son satisfactorias a las demandas del Señor. Esta iglesia es tibia, no es ni fría ni caliente. Esta es una iglesia indiferente. Ella carecía del fuego del Espíritu, del fervor que debe ser característico de una iglesia donde el Espíritu de Cristo habita. Ese es el punto, hermanos. Esta iglesia era solamente una muchedumbre religiosa. Podemos usar la palabra del domingo, una muchedumbre indolente, displicentes para hacer eco a esta época que, hermanos, para hacer eco a esta época, son esos católicos que ahora ya no van a cultos católicos, sino a cultos evangélicos, que ya no tienen ídolos de yeso, pero los tienen de carne y hueso. Esos que van a las iglesias, pero no se salen del camino, pero tampoco se entregan de todo corazón al Señor. Esos son esos hombres de la Odisea. Esos que están ahí, que van domingo, que llenan los cultos, que son multitudes que están yendo y que están ahí, que ni para un lado ni para el otro, no tienen ningún celo ferviente por el Señor, no hay fuego de ellos en su corazón por el Señor, pero religiosamente cada domingo van a los cultos. Quiero reconocer aquí que hay algo de difícil interpretación, y no es el asunto del caliente, sino del frío. Así que les voy a dar un par de interpretaciones para este asunto del frío. Algunos han interpretado que lo que el Señor está haciendo es en sentido figurado comparar a Laodicea con otras dos iglesias, a saber, Hierápolis y Colosas,
Pues recordemos que en la introducción les dije que estas dos ciudades proveían el agua para esta ciudad. Hierápolis les proveía el agua caliente, mientras que Colosas les proveía el agua fría. Entonces algunos teólogos dicen que cuando el Señor les dice no eres ni frío ni caliente, es que le está diciendo, le está comparando la iglesia de Laodicea con estas dos iglesias que espiritualmente estaban bien. O sea, le estás diciendo, tú no eres ni frío como la iglesia de Colosas y no eres ni caliente como la iglesia de Hierápolis. Algunos piensan de esa manera. Entonces algunos teólogos dicen, queridos hermanos, que lo que está haciendo el Señor es diciéndole en sentido figurado, tu espiritualidad no es la de ni la iglesia de Hierápolis ni de la iglesia de Colosas, sino que era una iglesia que también, al igual que Sardis, creía que estaba muy bien, creía que tenía la bendición del Señor, pero era una iglesia miserable. Pero algunos teólogos expresan que el Señor sí usa una figura metafórica, la del agua, la que ellos estaban acostumbrados a beber, el agua tibia que ellos usualmente tenían en sus regaderos, y que es más, pero ellos dicen esto, pero la enseñanza que el Señor quiere traerlos es que es más fácil que un frío Saulo se convierta en Pablo, que una iglesia tibia e indolente se convierta de su mal camino. Yo personalmente me identifico más con la primera interpretación, pero al igual no quiero dejar de reconocer algo que quiero traérselos esta noche aquí a ustedes, hermanos. Un tibio puede llegar a estar tan engañado que sea más fácil seguirlo engañando a que salga de su estado de engaño. Esa es la verdad, hermanos. Voy a intentar explicarlo mejor desde la Escritura. Hermanos, escuche esto. Fue más fácil para el hijo pródigo, después de estar separado de su padre, derrochando todo, fuera de su padre, reconocer que necesitaba volver a su padre, y cuando lo reconoció porque le tocó comer basura, porque le tocó comer las algarrobas de los cerdos, y cuando estaba allí reconoció que necesitaba a su padre. Fue más fácil que ese hijo que estaba comiendo basura reconociera que necesitaba a su padre, a que el hijo que estaba en la casa del padre reconociera que necesitaba al padre. Quiero que escuchen muy bien lo que le estoy diciendo, hermanos. Aquel hijo era un tibio. Aquel hijo era un religioso. Obedecía por obligación. Él no disfrutaba realmente la presencia de su padre. Y estando en esa posición, no veía el mal en que estaba. De hecho, cuando llega su padre con el otro hijo, él se enoja duramente. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado al lado tuyo, padre. Él no veía la maldad que había en su corazón, porque al estar adentro estaba tan engañado. Él creía que estaba también, Señor, yo que te he estado sirviendo, yo que te he estado dando, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito, y viene este otro hijo tuyo, derrochador. Ahí en ese comentario se ve la maldad que este hijo tenía. Pero fue más fácil para el hijo pródigo reconocer que necesitaba a su padre, que para el hijo mayor reconocer el estado lamentable en el que se encontraba su alma. Oh, hermanos, aquí podemos sacar una aplicación muy interesante. Tenga cuidado de creer, por ejemplo, que sus hijos están bien porque son obedientes a ustedes, que sus hijos están bien porque los honran a ustedes o les ayudan económicamente a ustedes. Pueden estar tan perdidos y usted puede estar tan tranquilo porque su hijo no es de mala calaña. Pero muchas veces hay más posibilidad en una persona que está sacando la comida de un basurero, que reciba la buena palabra del Señor, a un moralista que cree que está bien, que no le hacen daño a nadie porque es una persona de bien de esta sociedad. No te engañes, querido hermano. No vayas a medir las cosas por lo que tus ojos ven o como el mundo lo ve. Cuando yo voy a las fundaciones a predicarle a estos muchachos, yo les digo, ¿sabe qué es lo lamentable? Que a estas fundaciones le dan entrada a uno. ¿Por qué? Porque ellos son la lacra de la sociedad no los quiere, ellos son un estorbo para la sociedad. Predíqueles a ellos están muy necesitados. Hay más posibilidad que uno de esos se arrepienta a que un gobernador de este país que está en la misma inmundicia que ellos reconozca la necesidad que tiene de su Señor, porque se creen tan bueno porque son de cuello blanco. Una parábola más para mostrar esta verdad, hermanos, y quiero que usted la lea conmigo. Mateo capítulo 21. Porque quiero que usted salga de cualquier engaño, creyendo que si su hijo no es un borracho, no, es que lo único que va es
Él es muy bueno. Él es muy bueno. El único que le hace falta es ir conmigo a la iglesia porque es tan juicioso. Hermano, no se vaya a engañar con ese tipo de apreciaciones, por favor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21 y lea conmigo los versículos 28 al 32, por favor, de Mateo 21. Mire lo que el Señor le dice, pero ¿qué os parece? ¿Lo tienen? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, ¿qué? Fue. Y acercándose el otro hijo le dijo de la misma manera y respondiendo él le dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. ¿Lo ven el mensaje ahí? ¿Quién no le creyó a Juan? ¿Quién no quiso reconocer a Juan? ¿Quién no quiso creer? Aquellos que creían que estaban en la casa, aquellos religiosos de la época, aquellos que creían que eran cumplidores de la ley, aquellos que se veían ante Dios tan buenos, esos no quisieron reconocer la necesidad del Señor. Pero ¿quién los reconoció? La lacra, los recaudadores de impuestos, los publicanos, los odiados entre los judíos, esos reconocieron al Señor. ¿Quiénes más? Las rameras, las prostitutas, se arrojaban a los pies del Señor. Hermanos, es mucho más fácil que uno que está frío, apartado del Señor, reconozca la necesidad del Señor, a esos religiosos que están sentados en las iglesias recibiendo palabra, creyéndose que son mucha cosa, envanecidos en su corazón y no se dan cuenta que son unos tibios que el Señor está por vomitar de su boca. Hermanos, qué peligro para aquellos tibios. El peligro radica en que ellos creen que están calientes. Ese es el peligro. El peligro para un tibio es que él nunca dice, ay Señor, qué tibio que estoy. No. El peligro es que ellos creen que están bien con Dios. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Para hacer una crítica interna, hermano, la voy a hacer esta noche. Hasta hace solo 5 años, la iglesia falsa o apóstata de este entonces, o sea, la iglesia de los Lunas, de los Maldonados, de los Chávez, de ellos, era la iglesia que uno veía como la Odisea. Y claro que así es. Ellos son tan ricos, tan prósperos, pero ese veneno se regó en aquellas iglesias que tenían que traer la luz. ¿Acaso no vemos hoy lo mismo en la iglesia reformada? Preocupándose por lo mismo, en una tibieza tremenda, contentos de que ya no son ladrones, asesinos, pero sin ningún celo ferviente por el Señor, haciendo alianzas con los enemigos del Señor. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen celo por su Señor, su celo es su propio vientre. Definitivamente el espíritu de la Odisea es el espíritu reinante de este tiempo. Y la pregunta del millón es, ¿y nosotros? Hermanos, ¿somos una iglesia ardiente en fuego del espíritu? ¿O somos una iglesia que se acostumbró a la sana doctrina? Qué peligro, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el tibio nunca dice que es tibio. Vaya, pregúntele a esa multitud de tibios que hay hoy y pregúntele si son tibios. Venga, usted es tibio. ¿Tibio? Estoy ardiendo. Qué peligro, hermanos, porque los tibios nunca se ven como tibios. Los tibios se ven como si estuvieran ardientes. Así que, hermanos, el asunto es este: el tibio está muerto, está separado del Señor, pero está en mayor peligro que el frío, aquel que está separado del todo del Señor. Porque el tibio que está siendo bendecido por Dios, el tibio dice, mire esta riqueza, mire cómo el Señor nos abre puerta, y no se da cuenta que el Señor lo está vomitando de su boca. Ese es el peligro del tibio. Ese es el peligro del tibio, hermanos. La tibieza espiritual es un peligro tremendo. ¿Sabe por qué? Porque nadie la aprecia. Solo el Señor, el amén, el testigo fiel puede venir y decirle, tú estás tibio. ¿Sabe qué decía esa iglesia? Mira cómo prosperamos, mira cómo somos de ricos, mire cómo Dios nos abre puerta, mira todo lo que así se veían ellos. ¿Sabe cómo los ve el Señor?
pobres, desventurados, ciegos, miserables. Pero ellos, ¿cómo se ven? Hermosos, llenos de lujos, llenos de victorias. Hermano, el peligro del tibio es que nunca se ve tibio. Hermano, pídale al Señor que por el Espíritu te muestre si estás tibio, porque tú nunca naturalmente te verás tibio, nunca. Necesitas la intervención del poderoso Espíritu, del amén, del testigo fiel en tu corazón para decirte si estás tibio. Así pues, en sus inicios con la Reforma, el protestantismo asumió la posición de creer todas las grandes doctrinas de la fe cristiana. Los credos, todas las ramas históricas fueron profundos, elocuentes, victoriosos, encendidos en fuego. Escribieron cosas gloriosas para el Señor. Pero la pregunta es, ¿quién vive hoy de acuerdo a eso? ¿Quién le cree a lo que estamos viendo hoy, hermanos? Hoy tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen un nombre de que están vivos, pero en realidad están muertos. No son ni fríos ni calientes, son tibios. Es un cuadro triste y terrible el que Jesucristo nos muestra al contemplar esta congregación, esta iglesia de la Odisea. No, hermanos, nosotros no tenemos un avivamiento. Lo que tenemos es una multitud de tibios engañados. Eso es lo que somos en este entonces. Ningún avivamiento, hermanos. Una cantidad de tibios engañados. La entera sociedad occidental está en un desorden. Matrimonios quebrantados, suicidios de jóvenes, adolescentes embarazadas, violencia de pandillas, drogas, etcétera, etcétera. Y mientras el diablo gana terreno, el club de la felicidad que se llama iglesia está perdiendo su influencia. Se supone que seamos la sal de la tierra con piedad y verdad. Entonces, ¿acaso no tiene la iglesia gran culpa del desastre de lo que estamos viviendo? ¿Sabe qué pasó con los discípulos del principio, hermano? Ellos los llamaban los que trastornaban el mundo. Ellos llegaban a todo lugar, hermano, y conmocionaba todo lo que estaba a su lugar. El diablo retrocedía, pero ¿sabe qué ha pasado ahora, hermano? La sal ha perdido su sabor. Y cuando la sal pierde su sabor, dice el Señor, ya no sirve para nada sino ser hollada por los hombres. ¿Sabe qué está pasando lastimosamente con lo que se llama iglesia hoy? Los hombres la están hollando. Hoy parece como si la iglesia hubiese entrado en un acuerdo con el diablo. Nosotros no te atacamos demasiado fuerte y tú no nos atacas a nosotros. Tú nos dejas dormir tranquilos. Oh, hermanos, la iglesia hoy está siendo completamente ignorada. Las únicas veces que el mundo se fija en ella es cuando hay algún gran escándalo, cuando dicen un pastor violó a tantas, o ahí sí sale la iglesia. Somos el ridículo de una generación entera, de los hombres y de los demonios. Eso es la iglesia de esta época, o lo que se llama iglesia de esta época. Oh, hermanos de solo su gracia, este es un estado lamentable en el que usted y yo estamos viviendo. Y la pregunta es, nosotros aquí adentro, yo les pido que oremos para que despertemos, para que el Señor nos despierte. Cuidado de dormirnos en los laureles del amor. Es que nos amamos tanto. Es que compartimos tanto. Es que aquí somos tan bonitos. No, hermanos, tenemos que ser una iglesia que este mundo aborrezca, porque predica en contra de las tinieblas que en él hay. Tenemos que ser una iglesia que esté en la boca de todo este mundo, del mundo a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros reprendemos su pecado, porque nosotros reprendemos las tinieblas que hay en él. Que tus hijos te aborrezcan porque tú les estorbas el pecado, porque tú eres sal. No eres un caramelo para que todos te traguen, eres la sal que querrán escupir todos. Eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. ¿Será que si le hablo así muy... No, hermano. Si ven la situación en la que estamos, si ven la situación en lo que está, hermano, esto no es que yo me lo estoy inventando, tú lo puedes mirar. Ahora enlace, ve a cualquier iglesia de esta ciudad y lo vas a ver allí, lo vas a ver latente con tus propios ojos. No hay que rebuscar mucho para encontrar esto, hermanos. Parece que el espíritu de la Odisea hubiese contaminado todo su paso a su alrededor. Pero la pregunta es, ¿son nosotros, hermanos? Puede decir de nosotros el Señor que no somos tibios, sino que estamos hirviendo en el Señor, que proclamamos su palabra con valentía, que refrenamos el pecado, que este mundo nos odia, porque vamos en contra de las tinieblas que ellos tienen.
La iglesia de la Odisea se creía rica, pero en realidad era muy pobre. No estaba con ellos el Señor, lo dejaron afuera. Él tuvo que llegar a tocarles la puerta. No era como Sardis, que era pobre pero rica. No, esta era rica pero pobre. El Señor también describe a la iglesia como ciega y desnuda. Esta descripción tuvo que pegarles muy fuerte a los creyentes de la Odisea, ya que era algo que creían tener, hermanos. Con anterioridad mencionamos que la Odisea era muy famosa por un colirio que ellos usaban. Nadie ya estaba preocupado por enfermedad en los ojos. Tenemos el medicamento. ¿Y sabe qué le dice el Señor? No. Ustedes necesitan el verdadero colirio para que les abra sus ojos. Ustedes necesitan el colirio que les haga ver espiritualmente. Esas telas que ustedes venden, esa lana negra que ustedes venden tan espectacular. No. Ustedes necesitan comprar vestidos blancos, pero de mí. Necesitan ser vestidos por mí porque ustedes están desnudos. Tanto orgullo, tanta soberbia en esta iglesia. Mire lo que tenemos, mire Dios cómo nos ha bendecido, mire Dios cómo nos ha prosperado. Y el Señor le dice: ustedes son unos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Tienen que comprar de mí el verdadero colirio, porque ese colirio que ustedes tienen no sirve para nada. Tienen que comprar los verdaderos vestidos, porque esa lana negra que ustedes tienen no sirve para nada. Pero así como estaban pobres espiritualmente, también eran ciegos y desnudos espiritualmente. Eran ciegos porque no podían ver la realidad de Dios, ni el ámbito espiritual, hermano. Eso es lo que está pasando hoy. Hermano, se les muestra el peligro en sus ojos, se les muestra y no lo ven. No lo ven. ¿Lo vemos nosotros? Estaban desnudos porque estaban vestidos de sus propias obras, pero no de la justicia del Señor. ¿Cuál es el llamado que le hace el Señor a esta iglesia, hermanos? El arrepentimiento. Vuélvase al Señor. Compren, pero no del mundo. El colirio y los vestidos no podían cubrir la desnudez y la ceguera espiritual que esta gente tenía. Sus tibias obras no les podían cubrir su inmundicia. Ellos necesitaban arrepentirse y dejar que Cristo fuera el Señor de la iglesia, porque lo habían dejado afuera. Creían que Él estaba con ellos, pero Él está diciendo: yo estoy tocando a la puerta. Uno de los versículos más mal interpretados. El Señor está tocando la puerta de tu corazón, ábrale y déjalo entrar. No, hermanos, el Señor está tocando a la puerta de una iglesia impía, tibia, que lo habían dejado afuera y decían que eran cristianos. ¿Será que el Señor está tocando las puertas de esta iglesia? ¿Sabe por qué no quieren dejar entrar al Señor? Porque cuando entra el Señor se vuelve el Señor. Y cuando el Señor se vuelve el Señor, todos tienen que obedecer. Él manda y todos obedecen. Por eso no lo quieren dejar entrar. Por eso quieren dejarlo afuera como el Salvador. Él está afuera, Él está muy bien como Salvador. Jesús, tú eres nuestro Salvador. No, o Jesús es tu Salvador y tu Señor, o Jesús no es nada para ti y Jesús no es nada para mí. Cuando Jesús entra a una iglesia, trastoca todo, mueve todo, cambia todo. Y Él dice: yo soy el Señor de mi iglesia. En mi iglesia se hace como yo mando. En mi iglesia se hace como yo diga. Yo mando y ustedes obedecen. Por eso no lo quieren dejar entrar. Porque cuando Él entra, mueve todo, trastoca todo. ¿Y sabe qué pasa? Ahí es donde uno tiene que morir. Hermanos, tan fácil guiarse uno por uno mismo, ¿cierto? Pero dejemos entrar al Señor y verá cómo trastoca toda. Deja el Señor entrar a su vida. Obedézcale sinceramente como dice la palabra. De que Él sea tu Señor. Señor, dime en tu palabra, tú manda. Y sabe que empieza a trastocar todo en tu vida. Empiezas a perder esto. Y eso sí que es complicado. Por eso es más fácil tenerlo afuerita. Allá afuerita es más fácil. No entres aquí a cambiar nada. Allí tú eres nuestro Señor. Ves, nuestro Salvador, pero no seas nuestro Señor. Jesucristo le aconseja a la última de estas 7 iglesias, la que se reunía en la Odisea, que fuese celosa, ferviente, ardiente, que se inflame por Dios. Él está ordenándole a esta iglesia que abandone ese estado tibio y le dice: arrepiéntete. Esta iglesia necesitaba un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y la voz de Jesucristo sigue hoy, 2000 años después, hablando a través de los siglos, llamando al arrepentimiento. Somos conscientes de que este no es un mensaje muy popular. Este mensaje se debería predicar en todos los púlpitos para que las iglesias salgan de la tibieza.
Pero esta es la palabra de Dios, que nos confronta continuamente con nosotros mismos para que no caigamos en una ciega autocomplacencia. Oh, hermanos, ¿sabe qué es lo peor? Que el Señor deje a la gente en su ceguera. Estoy leyendo el libro de Thomas Brooks. Él dice ahí, y lo dice con unas palabras tan profundas, de cómo el peor juicio de Dios es escoger a una persona y darle todo de tal manera que esa persona esté en un autoengaño tan tremendo que sea imposible salir de ahí por fuerza humana. Hermano, pídele a Dios que unja tus ojos con colirio. Pídele a Dios que ponga al fuego tu vida. Pídele a Dios que te dé vestiduras y que te unja los ojos para que tú puedas ver si estás viviendo en una tibieza espiritual. Si estás muy tranquilo porque estás escuchando sana doctrina cada miércoles y cada domingo, pero con tu vida no ha pasado nada. Si tus afectos siguen los mismos, si tus deseos por el Señor siguen los mismos, y lees y vienes y lees libro tras libro y Biblia tras Biblia y tú sigues la misma o el mismo, sin tomar las decisiones necesarias que tienes que tomar, sin ordenar las cosas que tienes que tomar, el Señor te dice: tibio, y te vomitaré de mi boca. Arrepentidos y convertidos. Padre, hoy estamos acá delante de ti. Padre, unge nuestros ojos con colirio para que podamos ver nuestra situación espiritual. Espíritu de Dios, no nos dejes a nuestro autoengaño. No nos dejes a nuestro autoengaño, Señor. Ven con tu poderoso Espíritu, oh glorioso Señor, y abre nuestros ojos para que podamos ver el verdadero estado espiritual. Si verdaderamente estamos calientes, pues gloria a ti, pero si no lo estamos, para que nos arrepintamos, Señor, porque todavía hay tiempo. Aún hay tiempo de arrepentirnos, aún hay tiempo de que esta iglesia se arrepienta, Señor. Aún hay tiempo de que hermanos y hermanas en este lugar se arrepientan. Tú les dices: yo reprendo a todo el que tomo por hijo, sé celoso y arrepiéntete, Señor. Yo oro, Dios mío, para que este mensaje sea una advertencia que esta iglesia tome en serio y se arrepienta, Señor. Sácanos de toda tibieza espiritual en la cual podamos estar sumergidos. Oh, te lo pido, glorioso Señor. Te lo ruego, oh Rey. Te lo ruego. Señor, guárdanos, porque hay tibieza alrededor donde miramos. Hay tibieza al norte, hay tibieza al sur, Señor. Parece que este fuera el espíritu. Es como si los teólogos que dijeron que esta era la iglesia reinante en los últimos tiempos hubiesen tenido razón y esta verdaderamente sea. Oh Señor, no dejes que ese espíritu nos contagie. No dejes que ese espíritu tibio nos contagie a nosotros. Señor, despiértanos. Ahora cantábamos: despertad, 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 oh cristianos. Señor, despiértanos, por favor. No dejes que nos durmamos, Señor. No dejes que estemos tibios, creyendo que estamos hirviendo. No dejes que seamos aquellos más de los que te producen náuseas en este entonces. Oh, glorioso Señor, ten misericordia y compasión de nosotros. Visítanos con tu presencia. Aquí está, Señor, aquí estoy yo como ángel de esta congregación, como aquel que tú has encargado. Ven y dime, y escribe al ángel de la iglesia en Armenia, escríbele estas cosas: conozco tus obras, Señor. Dinos nuestras obras, por favor. Dímelas, Señor. Dime qué tenemos que corregir, dime qué tenemos que arreglar, dime qué tenemos que solucionar. Nos queremos arrepentir, Señor, nos queremos arrepentir. Queremos volvernos a ti de todo corazón. Queremos volvernos a ti de todo corazón. Señor, por favor, concédenos tu gracia de poder ver verdaderamente sin autoengañarnos. Te lo ruego y te lo imploro, en el nombre de Jesucristo. Yo intercedo hoy por esta congregación.
Señor, esta es la congregación en la cual tú me has puesto. Y como pastor de ella, intercedo y por ella hemos llegado al final de estos mensajes. Señor, intercedo por esta congregación. Padre, yo no quiero ser el que hace de la oreja sorda tu palabra. Yo no quiero, Señor, dejar de hacer lo que tú me has mandado a hacer. Yo no quiero dejar de predicar lo que tú me has mandado a predicar. Señor, yo te oro para que me hagas un hombre valiente y fuerte para predicar tu palabra. Yo oro, Señor, para que no tenga temor del hombre. Yo oro, Señor, para que yo pueda morir a mí mismo y para que tú seas creciendo, para que yo mengue y tú crezcas. Yo oro por eso, Señor. Líbrame de mí mismo. Líbrame de mí mismo, Señor. Líbrame de todo autoengaño. Líbrame y por favor ayúdame a conducir esta iglesia por tus veredas y por tus sendas. Yo te lo ruego, Señor, yo te lo imploro. Ten compasión de nosotros, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Que tu Espíritu Santo nos visite, que tu Espíritu Santo abra los ojos de toda esta comunidad para que podamos ver el estado en el que nos encontramos, para que ya no nos autojustifiquemos más y corramos a aquel que unge los ojos con colirio, que da vestidos nuevos, que nos hace sentar en el trono de nuestro Padre como Él mismo se ha sentado en ese trono. Señor, tú dices en tu palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, esta iglesia tiene oídos. Oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sácanos de esta tibieza, Señor. Sácanos de la frialdad. Sácanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.